El Centro Cristiano de Restauración Vida presenta Reforma, de regreso a la Escritura. ¿Dónde están los que anunciaban el mensaje real? Bueno, ya estamos de vuelta con tu programa Reforma, de regreso a la Escritura. Queremos dar la bienvenida nuevamente a todas esas personas que están en sintonía de Sinaí 101.7 FM, la emisora de La Paz. Acá en esta mañana vamos a estar hablando de cómo usar bien la palabra de verdad, tomando como referencia el texto de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La versión de las Américas dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Yo creo que tenemos mucho de qué avergonzarnos cuando no usamos bien la palabra. A veces lo hacemos por ignorancia, porque no hemos tenido una preparación correcta, no nos han instruido para usar bien bajo los principios de la interpretación correcta y así tener una mejor predicación, una mejor interpretación y una mejor aplicación, por consiguiente, para tener una vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Hablamos la semana pasada acerca de la suficiencia de la Escritura y dijimos que no solamente basta reconocer la suficiencia y la autoridad, sino que para tener esa autoridad de parte de la palabra de Dios tenemos que tener una correcta interpretación para poder decir es palabra de Dios. Porque podemos utilizar un texto de la Escritura, torcerlo y automáticamente no es palabra de Dios. La mala interpretación que yo voy a llevar al oyente, al pueblo, no va a ser la palabra de Dios, aunque vaya con un versículo de la mano con un versículo, no es palabra de Dios porque no la he interpretado correctamente. Si yo envío un mensaje, si yo envío una carta y una persona la lee y no la lee correctamente, no van a llevar el mensaje que yo propuse en mi corazón darle a esa persona, sino que al malinterpretarlo, entonces no están siendo fiel al llevar el mensaje. Y nosotros, Dios nos ha revelado su palabra y cuando la malinterpretamos, no estamos hablando de parte de Dios. Tenemos que usarla correctamente, manejarla con precisión, trazarla rectamente, como dice la versión textual, y de esa manera poder edificar a las personas. El otro texto que utilizamos en la segunda carta de Pedro, que hablaba de que habían personas que torcían las Escrituras para su propia perdición. Las torcían porque eran indoctos e inconstantes. Entonces, estas son las personas que tuercen comúnmente la Escritura, los indoctos e inconstantes en cuanto a la palabra de Dios. Y por eso vamos a ver hoy unas reglas de interpretación. Vamos a estar tocando algunas reglas de interpretación para que usted las pueda utilizar y así sacarle el mejor provecho. También vamos a ver algunos ejemplos de cuando violamos estas reglas y cómo tenemos resultados atroces en cuanto a las prácticas que hacemos. Yo creo que gran parte de las prácticas antibíblicas, que son ante la vista humana aparentemente bíblicas porque tienen uno que otro versículo que supuestamente las respalda, es porque es debido a la mal interpretación de la Escritura. Entonces vamos a ir dando algunas pautas, algunas reglas de interpretación. Y entonces de esa manera vamos a poner los ejemplos también para que veamos en qué hemos fallado en la interpretación y cómo le hemos dado un mal uso a la palabra de Dios. Hay dos términos en cuanto a la sana interpretación o en cuanto a la interpretación. Uno que habla acerca de la sana interpretación y otro de todo lo opuesto. Y son dos términos que nuestro hermano Alessandro nos va a estar hablando un poco, los cuales son exégesis y la eisegesis. ¿Qué nos puedes decir, hermano Alessandro, acerca de estos dos términos? ¿Qué es la exégesis y la eisegesis? Que bien valen traerlos a colación en este tema que estamos tocando en esta mañana. Correcto. Sí, ya hemos hablado pues del significado de hermenéutica, para que estemos claros de qué significa. Hermenéutica significa interpretar, ¿no? Pero con respecto a esto ahora, exégesis y eisegesis, ¿ok? Exégesis es sacar del texto lo que dice, es decir, traer la idea de lo que viene en el texto, ¿no? Eso significa, en palabras llanas y campechanas, exégesis. Pero eisegesis es distinto. Es más bien
incluir nuestras ideas en el texto. Es poner a decir al texto lo que nosotros queremos decir. No sé si me explico. Vamos a ver si puedo ponerlo un poco más sencillo. La exégesis, yo termino diciendo lo que el texto dice. La idea central, el axioma, la esencia se mantiene. Pero en eisegesis, cuando alguien hace una eisegesis, está poniendo al texto a decir lo que la persona quiere que diga. ¿Me explico? O sea, hay una diferencia abismal, ¿no?, entre hacer exégesis y hacer eisegesis. Ahora, esto aplica, obviamente, a todos los textos. Estas formas de interpretación aplican a cualquier texto. Pero, obviamente, nos compete a nosotros aquí tratarlo con el tema de la Biblia, de la palabra de Dios, porque nosotros estamos justamente buscando la manera de interpretar bien la palabra de Dios. ¿Qué sucede entonces si yo hago eisegesis? Estoy poniendo a Dios a decir lo que yo quiero que diga, en vez de hacer exégesis, que es decir lo que Dios ha dicho ya en su escritura. Hay una garrafal diferencia, hay una abismal diferencia en la cual nosotros haremos bien en fijarnos de guardarnos para no cometer eisegesis cuando se trata de la escritura. Así es, hermano. Un texto muy, muy recurrente en cuanto a lo que es la exégesis, hablar o dar el sentido de las palabras que están allí en la escritura, es el de Nehemías capítulo 8, versículo 8, que dice: y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo creo que ese es el propósito de todo predicador o la tarea de todo predicador, poner el sentido de la escritura, hablar claramente. De esa manera, entonces podemos traer un mejor entendimiento, el entendimiento correcto de la palabra de Dios, el cual es la exégesis de la que está hablando nuestro hermano Alessandro. Nehemías leía el libro, leía la palabra de Dios y ponía el sentido de modo que la gente entendiera la lectura, entendiese esa lectura que se estaba dando en ese momento. Así debe ser el predicador: hablar, leer el libro, leer la palabra de Dios. Incluso hay personas que ni siquiera utilizan la palabra de Dios para predicar. Otros se toman y dicen osadamente: bueno, hoy no voy a utilizar la Biblia, y la ponen por allá así como si fuera algo que no valiera nada, sino que nuestro propósito debe ser nuestra tarea, leer la palabra de Dios y poner el sentido, y eso es lo que es la exégesis, hablar lo que está en el texto. No podemos darle otro significado. Hay personas que dicen de la siguiente manera: vamos a leer aquí esta porción de la palabra. ¿Y qué quiere decir esto para ti? ¿Y qué quiere decir esto para ti? Y bueno, yo voy a decir lo que quiere decir para mí. No es la manera correcta. Eso es torcer la escritura o poner a decir la escritura lo que uno quiera que diga, porque tú vas a decir: bueno, yo creo que significa esto, y el otro va a decir: yo creo que significa lo otro, y el otro va a decir: yo creo que significa esto, y cada quien va a tener una interpretación. Y muchos dicen: bueno, Dios habla de diferentes maneras a cada quien, pero no es lo que dice la escritura. La escritura dice que ellos leían el libro y ponían el sentido a la lectura. Era lo que se hacía, dar el significado correcto. Y Pablo le dice a Timoteo: tienes que manejar con precisión la palabra. No puedes darle un significado el que tú quieras. Tienes que manejarla con precisión, usarla bien, trazarla correctamente. No puedes torcerla. No puedes utilizarla, decía el apóstol Pedro, para tu propia perdición. Tienes que utilizarla correctamente, manejarla con precisión. De esa manera traer el sentido. Y por eso hay varios principios que queremos tocar en esta mañana acerca de la hermenéutica, que, como decía nuestro hermano, que quiere decir interpretar. Y en este caso lo vamos a utilizar para los términos de la escritura. Y antes de iniciar con esas reglas de interpretación, me gustaría dar una anécdota que me sucedió en una ocasión para ilustrar lo que vamos a hablar en esta mañana acerca de la hermenéutica. Yo estaba en un colegio y estaban varias muchachas allí que estaban esperando al profesor. Y entonces de repente llega una muchacha corriendo y dice: mira, ya llegó el profesor. Y dice: no, acá no ha llegado el profesor, todavía no ha llegado. Pero fulana me mandó un mensaje que me decía que ya había llegado el profesor. Y entonces ella dice: pero las otras dicen: si ni siquiera fulana ha llegado, ella no ha venido. Y al rato venía por allí y dice: mira, te mandé un mensaje preguntándote si había llegado el profesor.
no, yo entendí que ya había llegado el profesor y por eso me vine corriendo. Y entonces no había llegado el profesor y era porque la muchacha había entendido mal el mensaje, no lo había leído correctamente. O a lo mejor aquella no lo escribí bien, no le puso un signo de interrogación para que se diera cuenta que era una pregunta. Entonces ella, cuando leyó, llegó el profesor, salió corriendo y llegó allá al colegio y no había llegado nadie, ni siquiera la que le había mandado el mensaje. Y le dice, no, yo te estaba preguntando si había llegado el profesor. Entonces, ¿qué pasa? Con la Biblia sucede igual. A veces hay cosas que están allí en la Escritura y nosotros la entendemos mal y así la predicamos. Algo común que todo el tiempo decimos, bueno, el Señor fue a preparar moradas para allá en el cielo, para nosotros. Siempre lo decimos, Él fue a preparar moradas, Él fue a preparar moradas. Pero cuando leemos bien el texto, Él le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice, no están listas o voy a ir a prepararlas, sino que le dice, si no estuviesen listas, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar moradas. Pero entonces a veces nosotros leemos ligeramente la Escritura y decimos, no, el Señor ya fue a prepararnos, pero si anteriormente acabo de decir que ya hay moradas, están listas. Pero esos errores pequeños, como en ese aspecto, que a lo mejor no convierte a nadie en un hereje al decir, bueno, el Señor fue a preparar moradas porque no entendí bien o no leí bien correctamente. Pero hay errores que son de gravedad y que traen una mala aplicación a la iglesia en determinado momento y que vamos a estar viendo. Una de las reglas que vamos a ver, que nuestro hermano va a empezar a hablarnos acerca de las reglas de la hermenéutica. Yo creo que tienes allí una regla a la mano para iniciar con cada uno de estos puntos de la hermenéutica. Sí, una de las reglas es la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa que la palabra de Dios es su propio intérprete? Significa que la Escritura interpreta a la Escritura. Esto nos hace, obviamente, un muy grande favor a nosotros los que, obviamente, predicamos la Escritura. Todo aquel que habla de Dios tiene que hablar con las palabras de Dios. Y de modo que todo aquel que hable con las palabras de Dios debe fijarse bien que realmente sean las palabras de Dios. Obviamente, primero debe abundar en nosotros, debe morar en abundancia en nosotros la palabra de Cristo, ¿no? El conocimiento de lo que dice la Escritura y bien aprendida realmente, ¿no? No a nuestra manera. ¿Qué significa entonces que la Escritura interpreta la Escritura? Bueno, esta regla nos dice que cualquier parte de la Escritura que sea, digamos, con una profundidad teológica mayor a la que generalmente nosotros podemos alcanzar, podemos buscar en el consejo holístico de la Escritura, es decir, de tapa a tapa, lo que dice ella concerniente a esto, para nosotros, de esta manera, los pasajes que son un poco más profundos, más, digamos, a nuestro conocimiento oscuro, pues podamos traer luz a ellos mediante pasajes que son un poco más sencillos. De esta manera, entonces, la Escritura termina interpretando la Escritura y nos guardamos nosotros de meter nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra interpretación, digamos, arbitraria, nuestra interpretación privada, como le dice Pedro. Es necesario, entonces, que nosotros prestemos atención a esta regla. La Escritura interpreta a la Escritura. De esta manera nos podemos guardar de muchos fallos. ¿Qué nos podrías decir? Acotarnos a esto. Así es, hermano. Esa es la regla fundamental de la interpretación o de la hermenéutica, acerca de la regla fundamental. Yo creo que si muchas de las religiones que tenemos hoy en día hubiesen tomado más en serio la regla fundamental, la Escritura interpreta la Escritura, pudiéramos tener, nos hubiésemos evitado una cantidad de religiones que hay hoy en día. Por ejemplo, si los católicos en cuanto a su sistema papal hubiesen visto todo lo que dice la Escritura en cuanto a Jesucristo como un único mediador entre Dios y los hombres, en cuanto a Jesucristo como la piedra angular de la iglesia, se hubiesen ahorrado ese gran error de lo que es el sistema papal, que ponen a los papas como la piedra, como una piedra de la iglesia, donde está fundamentada la iglesia, ya no en Jesucristo, sino en cuanto a este sistema papal. Por ejemplo, los mormones, que
ellos tuvieran una interpretación propia o adicional a la Escritura, hubiesen tomado en cuenta que la Escritura dice que cualquiera, a un ángel del cielo venga anunciando otro evangelio diferente, sea anatema. Del que ya hemos anunciado, no se puede anunciar algo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Vino algo, una revelación extra bíblica, ellos la reciben, la recibió el fundador de esta secta, y recibe esa interpretación, no se va a la Escritura, viola la regla fundamental de la Escritura, de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, y entonces se introducen nuevas sectas. Entonces es muy importante saber, hay personas que dicen, bueno, yo voy a ver qué es lo que quiere decir esto, voy a pensar, a meditar en qué quiere decir, y terminan dándole una interpretación propia, una interpretación privada. Entonces no debemos acudir de esa manera, debemos decir qué dice la Biblia, toda la Biblia acerca de este tema, y así de esa manera tener un entendimiento claro. Una de las reglas de la hermenéutica también dice de la siguiente manera: es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Hace un momento nuestro hermano nos hizo una pequeña acotación acerca de ese texto, de esa regla, y que hay palabras que cambian constantemente su significado en la Escritura, y debemos tener claro eso. Es una regla sumamente sencilla, pero que si la violamos podemos cometer múltiples errores. Por ejemplo, la palabra fe en múltiples ocasiones cambia de significado, y debemos ver el conjunto de la frase para saber qué quiere decir la palabra fe en determinado momento, en determinado texto de la Escritura. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, que la gente hablaba a él diciendo: ahora persigue la fe que antes asolaba. Entonces, ahí la palabra fe en su sentido primario quiere decir confianza, una confianza. Entonces, pero en ese momento cuando dice, él antes, ahora predica la fe que antes asolaba o que antes perseguía, cambia su significado. ¿Por qué? Porque ya no es confianza en ese momento la palabra fe, sino que hace referencia que ahora predica el mensaje o el conjunto de doctrinas que antes él perseguía. Antes perseguía el cristianismo y ahora predica el cristianismo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando violamos esa regla podemos cometer algunos errores. Ese es uno de los ejemplos en cuanto a la palabra fe. Por ejemplo, la palabra salvación. A veces se utiliza como término para salvación del alma, pero a veces hay una escritura que dice ahora, en cuanto a la salvación, ahora está más cerca la salvación de cuando creímos. Entonces pudiéramos decir, oye, pero la Biblia no dice que cuando creemos somos salvos, y entonces ahora dice que está más cerca la salvación que cuando creímos. Entonces, ¿somos salvos o está más cerca la salvación? ¿Cuál es de las dos? Pero en ese momento ya no está hablando acerca de la salvación del alma, sino acerca de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya viene nuestro Señor, ya nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ser glorificados con Él. Vamos a ser salvos completamente de este cuerpo de pecado a través de la glorificación. Está más cerca la salvación en ese aspecto. Pero hay múltiples palabras que cambian su significado que en la Escritura, y por eso es que debemos tomar en cuenta esta regla muy fundamental de la hermenéutica. Sí, otro ejemplo, Magdiel, lo encontramos también, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, ¿no? Este es un ejemplo de algo bastante usado en nuestras congregaciones hoy, y que lamentablemente es una forma de la incorrecta interpretación de la Escritura, es decir, eisegesis. Acuérdense que estamos hablando de exégesis, que es la correcta, y eisegesis, que es la incorrecta. Bueno, este es un ejemplo de la eisegesis, lo que no debe hacerse, lo que está incorrecto, y que muchas veces, hermanos, escuchen bien, sucede en nuestras congregaciones. ¿Qué pasa? Resulta que alguien viene, Magdiel, y como a ti te falta un poquito de comida ahorita en tu casa, el hermano viene y te dice: hermano, pero ore a Jehová Jireh, porque Jehová Jireh te va a proveer. ¿Qué sucede con esto, hermano? Cuando alguien viene con este concepto, por ejemplo, ¿no? Viene pensando, obviamente, ¿de dónde sacó este concepto? De la Escritura, de Génesis, donde se habla acerca de Jehová Jireh, de Yahvé Jireh. Pero ¿qué resulta? Que cuando vamos a la Escritura, por ejemplo en Génesis 22, cuando nosotros leemos allí, ¿qué encontramos? Fíjense, 22:14.
Y llamó a Abraham a aquel lugar Yahvé Jireh. Por eso se dice hoy, en el monte donde Yahvé será provisto. Ah, caramba. Pero aquí nos está dando el mismo autor su propia interpretación. Dice, por eso se dice hoy, en el monte donde Yahvé será provisto. Nosotros debemos sujetar esta concepción de Yahvé Jireh a lo que el escritor está diciendo, porque inspirado por el Espíritu Santo lo está diciendo. Ahora, si para nosotros no es suficiente ubicar la palabra en su oración con relación al párrafo que viene trayendo, entonces vamos a hacer lo otro, vamos a revisar entonces el contexto. ¿Qué podemos encontrar en el contexto? Justamente que vemos que cuando Abraham va a sacrificar, ¿no?, a su hijo, a Isaac, que el Señor le dice pues que se lo presente en sacrificio, cuando él le pregunta a Isaac a Abraham, Abraham le dice, Padre mío, él respondió, heme aquí, hijo mío, y le dijo, mira, está el fuego, están los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. Fíjense bien, cuando uno ubica todo esto en su contexto y termina leyendo todo hasta llegar al 14, que es donde aparece la famosa frase Jehová Jireh, este título, nos damos cuenta que Abraham realmente viene pensando en una sola cosa. Está prefigurando a Cristo, está profetizando acerca de Cristo. Realmente, como dice el mismo escritor, en el monte donde Yahvé será provisto, realmente así sucedió. Porque ¿qué sucede? ¿Dónde fue presentado este sacrificio? En el Moriah, ¿cierto? ¿Y dónde quedaba la colina del Gólgota? Pues justamente en el Moriah. Llegó el momento en el que siglos después, el cordero, como decía la profecía, Jehová se proveerá de cordero. Realmente Dios se proveyó a sí mismo de cordero, y en ese mismo monte Yahvé fue provisto. Es decir, se cumplió realmente Yahvé Jireh en ese monte. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. Cuando nosotros decimos Yahvé Jireh para que el Señor nos provea una casa o nos provea alimento, estamos mal utilizando la forma en la que el Señor fue reveló pues uno de sus nombres, Yahvé Jireh, realmente era con respecto a Cristo, al cumplimiento del sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario, en el monte donde realmente Yahvé sería provisto, que fue en la colina del Gólgota, en el monte Moriah, donde realmente el Padre sí terminó sacrificando a su propio hijo, no como prefiguraba Abraham con Isaac, obviamente que es tipo de Cristo. Entonces, no sé si se entiende. Ahora, ¿qué sucede? ¿Que el Señor no provee? No, no es eso, sino que existen textos que se pueden pues utilizar para hablar acerca de eso y no malinterpretar este texto para ponerlo a decir lo que no quiere decir. Si usted quiere decirle, por ejemplo, a un hermano que el Señor va a tener cuidado de él para alimentarle, pues bien puede ir a Mateo, por ejemplo, las palabras de nuestro Señor Jesús, y decirle que nosotros tenemos necesidad de estas cosas y el Señor las tiene en cuenta, ¿verdad? Y que la vida es más que el cuerpo, el vestido pues es más que el cuerpo y la vida más que el alimento. Y de estas cosas Dios tiene cuidado porque somos sus hijos y porque nos ama. También puede utilizar la escritura, el Salmo, donde dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto es hacer buena exégesis de lo que está diciendo el texto y no introducir nuestra idea. Así es, hermanos. Cuán importante es interpretar correctamente la Escritura, utilizarla bien, manejarla con precisión, cortarla rectamente, de manera que podamos traer el consejo de Dios a los oyentes y podamos tener una correcta aplicación hoy en día. Yo creo que múltiples errores o gran parte de esa división dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, en cuanto a denominaciones y todo lo demás, es debido en múltiples ocasiones a una malinterpretación, hablando en ese sentido de división, que hay diferentes denominaciones, porque a lo mejor se levanta un líder y interpreta la escritura de una manera y ya se separan de los otros la interpretan de una manera y cada quien la va interpretando de otra manera y dicen, bueno, nosotros tenemos nuestra creencia de la Biblia así, nosotros tenemos esta creencia de la Biblia y cada quien tiene su creencia, y de esa manera hay una división en ese aspecto en cuanto a muchos hermanos en la fe, debido a una mala interpretación. Y grandes errores han surgido dentro del cristianismo, y yo creo que estamos en una generación, hermano Alessandro, plagada de errores doctrinales y múltiples prácticas que vemos hoy en día,
que es necesario ir a la Escritura y decir, oye, ¿por qué se está practicando esto? Si la palabra no lo dice en ningún momento. Y hay personas que dicen, pero sí, la Biblia habla de eso, pero no están interpretando correctamente la Escritura para poder apoyar dicho mensaje. Una de las reglas principales, y yo creo que más violadas en este tiempo, es la regla acerca del contexto. Debemos interpretar la Escritura según el contexto. Hay un gran número de personas que violan el contexto de la Escritura. Y esta regla, que es fundamental, dice de la siguiente manera: es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y los que siguen al que estudia. Hay tres tipos de contexto. Tenemos el contexto inmediato, que es el que habla acá, que son los versículos que están antes y después del texto que estamos leyendo. El contexto general, que es todo lo que dice la Biblia acerca de dicho tema, así como decía nuestro hermano, que hay pasajes más oscuros que debemos de interpretarlos según los pasajes más claros que están en la Escritura y que hablan del mismo tema. Y tenemos el contexto histórico, ¿verdad? En determinado momento, ¿por qué se dijo esto? ¿Por qué se dijo que la mujer tenía que usar el velo o se tapara en determinado momento? ¿Qué sé yo? Cualquier indicio histórico que hable acerca de algo en la Escritura. Y por eso debemos tomar en cuenta estos tipos de contexto, pero yo creo que los dos primeros, que son los más fundamentales en cuanto a la interpretación de la Escritura, el contexto inmediato y el contexto general. Cuando yo violo el contexto general de la Escritura, agarro un texto y hablo acerca de ese texto sin tomar en cuenta todo lo que dice la Biblia acerca de ese tema. Puedo recurrir a una exégesis o a malinterpretar incorrectamente o a malinterpretar la Escritura, no interpretarla de la manera correcta. Entonces, pero cuando yo tomo en cuenta todo el consejo de Dios, toda la Escritura para interpretar el texto, es de bendición, porque podemos así cortar rectamente o manejar con precisión la palabra de verdad. El contexto inmediato, como dije, esos versículos que están antes y después de lo que es el texto que estamos leyendo, que múltiples veces se viola, así como nuestro hermano daba el ejemplo de Jehová Jireh, que solamente se utiliza el versículo donde dice Jehová Jireh, pero hay otros versículos que están allí que están hablando de qué era lo que quería dar a entender con esa expresión, de que años después, siglos después, allí iba a ocurrir la providencia de Dios más grande de toda la historia, que fue darse a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Amén. También tenemos una, Magdiel, muy utilizada, lamentablemente, dentro de las congregaciones, dentro de nuestras congregaciones. Y es uno que está en un proverbio. Muchos seguro lo habrán escuchado, muchos quizás, lamentablemente, también lo habrán usado. Muchos habrán dicho: te has enredado con tus palabras, has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Ciertamente los hemos escuchado muchas veces, hermano. ¿Y qué quieren decir ellos con esto? Quieren decir que lo que tú digas, eso te pasa, ¿no? Que si tú dices, digamos, algo que, vamos a decir, suponga que vas a quedar en un mal negocio o algo así, te dicen, no, ni siquiera lo digas, no seas que quedes atado con los dichos de tu boca, no sea que quedes atrapado, enredado con tus palabras. Pero si nosotros vamos al Proverbios capítulo 6, amados hermanos, que es donde aparece esta frase, y ubicamos esta frase en su oración, y como decía mi hermano, en el contexto inmediato, nosotros nos vamos a dar cuenta rápidamente que ni siquiera está hablando de eso. Fíjense ustedes, hermanos, escuchen la palabra del Señor hablar. Escuchen, Proverbios capítulo 6. Voy a leer del 1 hasta el 3, que es el texto donde está ubicado. El texto realmente es el versículo 2. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Hijo mío, si has salido fiador por tu vecino, dando la mano a un extraño, si te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Él sigue diciendo obviamente también otras pautas que debe seguir haciendo para librarse de aquellas palabras con las que se enredó. ¿Qué está diciendo aquí el autor, mis hermanos? Aquí el predicador está diciendo, Salomón está diciendo,
mira, si tú has salido por fiador de tu vecino, de tu amigo, ¿verdad? Desenlázate de ese nexo. Pero no te conviene salir por fiador de tu vecino. Si el vecino necesita una fianza, que salga él, ¿verdad? Dando, vamos a decir, la cara por la fianza que está recibiendo. Porque ¿qué pasa si sales tú dando la cara por la fianza que se le da a alguien que no eres tú? Pues es obvio que es imprudente, no es de sabio, porque en el momento que aquella persona falle, tú estás fallando también por haber salido por fiador de tu vecino. De esta manera, lo que se está hablando no es que tú te enredas a ti mismo con los dichos de tu boca, que te atrapas con tus palabras, sino que justamente, es decir, en todo sentido te vas a amarrar con tus palabras, en todo sentido te vas a atar con los dichos de tu boca, no, sino que en este sentido, Salomón está hablando acerca de que si sales fiador por tu vecino, sería mejor, más prudente, más sabio, que vayas rápidamente a desligarte de lo que has dicho y decir, mira, no voy a ser fiador de mi vecino, él que represente su propia deuda, él que represente pues la fianza que ha contraído. Así es, hermano. Bueno, y muchas personas utilizando este versículo, yo en una ocasión leí un pequeño libro que hablaba, y el hermano del libro, o el escritor del libro, decía que, citando este texto, que cuando nosotros damos una palabra negativa, estamos firmando unos documentos legales en el mundo espiritual. Ejemplo, si yo digo que estoy enfermo, si yo amanecí un poco con fiebre y estoy un poco enfermo, yo digo, oye, amanecí enfermo, salta rápidamente, no digas que estás enfermo porque te estás amarrando en los dichos de tu boca y entonces la enfermedad se va a amarrar a tu cuerpo. Entonces son cosas así más o menos que a lo mejor la estamos hablando y parecen ridículas en un sentido, pero muchos cristianos la practican y creen que por el simple hecho de decir que están enfermos ya quedaron atrapados en una enfermedad. Pero dicen, no digas que estás enfermo, di que estás sano, porque vas a quedar preso en los dichos de tu boca. Y utilizan el otro texto también de Proverbios, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si tú declaras maldición, vas a vivir en maldición. Si tú declaras bendición, vas a vivir en bendición. Y entonces esa es la interpretación que se le da rápidamente. Una interpretación frívola, rápida. Bueno, eso es lo que quiere decir, que mi lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Si yo digo que estoy enfermo, entonces estoy enfermo. Si yo digo que estoy sano, estoy sano. Pero dígame usted, si usted está enfermo, imagínese que usted está enfermo de gravedad y usted vaya al doctor y el doctor le pregunte, ¿qué usted tiene? Y por el miedo de decir, oye, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, usted le va a decir, bueno, yo no tengo nada. Pero entonces, ¿para qué usted vino para acá al médico? No, bueno, no tengo nada, yo me declaro sano. O si usted va a ir al Señor a orarle o a pedirle para que le sane, ¿cómo usted le va a decir a Dios que le sane si usted dice que está sano, que no está enfermo? Usted tiene que reconocer su necesidad delante de Dios. Si usted no tiene dinero, usted tiene que ir a Dios y decir, oye, Señor, no tengo dinero, suple un trabajo para yo producir o suple el dinero. Tenemos que reconocer nuestra necesidad. Decir que estamos enfermos no es declarar una palabra de maldición donde vamos a quedar atrapados, es reconocer nuestra necesidad y acudir a Dios para que Dios obre. Entonces se utiliza el versículo de la vida y la muerte están en el poder de la lengua para dar una potestad que nosotros no tenemos. Yo no tengo la potestad para matar a alguien con mi lengua en un sentido literal, o que por el simple hecho de yo decir que estoy enfermo ya me voy a enfermar. Entonces, hablando un poco, hermano Alessandro, del contexto o del significado de ese texto, de lo que es la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿qué nos podrías decir de una correcta exégesis de ese texto? Fíjate, vamos primeramente a leer el texto. Vamos a ubicarnos en el contexto inmediato y luego vamos a ver el contexto general y también un poco el contexto histórico para que entendamos un poco. Esto es Proverbios capítulo 18 del 20 al 21. Debemos entender que cada libro no se puede interpretar de la misma manera. El libro de Proverbios, pues como su nombre lo dice, es un conjunto de proverbios, no es un relato histórico, no vas a encontrar, vamos a decir así, que esté hablando todo de lo mismo en el mismo capítulo. No sé si me explico.
¿no? Cada proverbio, pues, ya sea en un solo verso o en varios cúmulos pequeños de versículos, guardan relación entre sí, pero obviamente todo el capítulo no está hablando del mismo tema. Esto es lo que quiere decir que es un conjunto de proverbios, ¿no? Así, o hasta de refranes, podría decirse, porque un sinónimo de proverbios es refrán. 18:20, dice el libro de Proverbios, dice así: el vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca. Escuche bien, el vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca. Del producto de sus labios será saciado. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. Fíjense bien, pareciera ya de por sí, nos niega de ipso facto, que esté hablando acerca, cuando dice la muerte y la vida están en poder de la lengua, que estén hablando de que podemos, vamos a decir, matar a alguien con nuestra lengua. Si le decimos, se va a morir, cuidado, te vas a morir dentro de una semana. No, entonces está diciendo, está el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Ese muchacho se va a morir dentro de una semana. No, hermanos, esto es una forma equivocada de interpretar la Escritura y obviamente de aplicar la Escritura. Como bien decíamos al principio, una errada forma de interpretar la Escritura traerá por consiguiente una errada forma de aplicar la Escritura. Entonces no honraremos a Dios ni interpretándola ni aplicándola, y eso es peligroso, eso es dañino a nosotros. El vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca. Ahora fíjense bien, en el contexto general de la Escritura, ya vimos en el contexto inmediato que no está hablando de eso, está hablando acerca de trabajo y de comida, ¿no? Ok. En el contexto general nosotros podemos ver, como bien decía el hermano Magdiel, que quien tiene el poder realmente de quitar la vida, ¿no?, y de dar muerte, ¿quién es? Dios. Es el Señor, pues. El Señor mismo elige, Él dice, yo hago la herida y yo la sano. Yo doy vida y yo doy muerte. Yo creo la luz y creo la oscuridad. Yo creo la paz y creo la adversidad. El Señor es quien debe llevarse la preeminencia en todo esto. Él es primordialmente quien tiene el poder en su lengua de dar vida o de dar muerte. Él tiene también, como dice la Escritura, los términos, el término de los años de vida de algún hombre, de cualquier hombre en la tierra, señalados. El hombre no vivirá más allá de eso. Jesús mismo decía, porque te afanes mucho no vas a añadir un codo a tu vida. Es decir, como diciendo, no vas a añadir ni 2 días más a tu vida, ¿ok? Quien tiene realmente el poder de dar vida y de dar muerte en su lengua, vamos a decirlo así, y eso haciendo un antropomorfismo, atribuyendo a Dios alguna forma humana, es Dios, no realmente nosotros. Ahora, con el contexto histórico podemos incluso entender un poco más el pasaje. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico nosotros vemos que el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, la sabiduría es práctica. No es solamente como era en mayoría, ¿no?, para los griegos, filosofía más teórico, ¿no? Para el hebreo, para el israelita es más práctico. Es aquel conocimiento que se lleva a cabo, se aplica y eso da provecho, da fruto, ¿no? En este contexto está pensando Salomón, un hombre no solamente sabio, ¿se acuerdan que pidió sabiduría y se les dio abundantemente al Señor, a Salomón? Bueno, él estaba pensando como hebreo que era, como israelita que era, en una sabiduría que es práctica. Y cuando él dice, el vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca y del producto de sus labios será saciado, es que aquel hombre que pueda hacer acuerdos con su boca para un trabajo que pueda darle alimento, para el cual él mismo pueda dar provecho, él terminará proveyéndose a sí mismo qué comer. En este sentido es como si el poder de la vida y la muerte estuviese en su lengua. ¿Por qué? Porque lo que coma, ¿verdad?, le va a dar vida, pero si no come, pues se muere de hambre, ¿no? El que come, ¿verdad?, vive. El que no come en algún momento, pues muere de hambre, ¿no? Entonces, debemos entender que la Escritura en este momento, cuando está hablando allí, está hablando de un sentido sabio y práctico, en el sentido de que alguien pueda aplicar con sus manos a trabajar y llenarse de ello, comer realmente de lo que su boca ha acordado, ha concretado para trabajar y comer. Es esa clase de sabiduría práctica, el nexo que hay entre la sabiduría y la práctica, que para los israelitas era muy clara, no como para los griegos, que quedaba prácticamente todo en teoría y casi no llegaba pues a la práctica. Así es. Bueno, gracias, hermano, por esa explicación que nos das de ese texto que lamentablemente es muy mal usado en este tiempo.
y atribuyéndole al hombre o a la confesión. Todo eso tiene que ver con esa nueva ola de la confesión positiva y la confesión negativa. Lo que confesamos, lo que hablamos, eso es lo que da vida. Le atribuimos a nuestra lengua un poder que no tiene. Entonces ya vemos a la gente, por ejemplo, yo declaro a mis hijos para Cristo, y ya piensan que por una simple declaración ya son de Cristo. No hay que declarar a los hijos para Cristo, hay que predicarles el evangelio para que ellos crean. Entonces la gente se deja llevar por puras declaraciones. No, yo declaré a mi hijo para Cristo, pero ¿en qué momento abres la palabra y empiezas a predicarle, a hacerle entender la Escritura? No. Se quitan la responsabilidad con una simple declaración. Mi papá nunca me declaró para Cristo. Él todas las mañanas me paraba a enseñarme la Escritura que podían hacerme sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Él no decía, bueno, yo declaro a mi familia para Cristo y los dejaba quietos que hicieran lo que le diera la gana. No, sino que Él nos levantaba a enseñarnos la palabra y exhortarnos con la palabra, a predicarnos la palabra. Entonces, Venezuela no necesita, con esta crisis que estamos atravesando en estos momentos, en estos días analizamos acerca de esto, gente que ande declarando lo mejor para Venezuela, porque todo el mundo anda declarando. No, vienen tiempos puro declarar. No es declarar, es predicar la palabra para que la gente pueda ser transformado, que la gente pueda oír. No necesitamos gente que esté declarando, sino que esté predicando la palabra, que tiene el poder. Otro de los ejemplos que ya nos queda poco tiempo, pero que queremos traer al programa en este momento, es el versículo de Mateo capítulo 18, versículo 18, que yo creo que tiene más tiempo ya rodando. Sí, tiene bastante tiempo rodando en cuanto a su mala interpretación. En Mateo 18 y 18 dice, en la Reina Valera 1960, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese es uno de los versículos que tiene tiempo ya rodando por allí con una mala interpretación. ¿Para qué se utiliza el texto? Se utiliza comúnmente para lo que es la oración. Y la gente dice, cuando va a orar, bueno, Señor, como tú dijiste, tu palabra, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos será desatado. Y empiezan a desatar las maldiciones, a atar las maldiciones y a desatar las bendiciones. Pero cuando vamos al contexto inmediato, no está hablando de la oración. El versículo 15 tiene un pequeño título allí que dice cómo se debe perdonar al hermano. Ya por ahí ya estamos fritos. No podemos utilizar el texto para eso, porque el texto dice cómo se debe perdonar al hermano, y quiero darle lectura completo a todo el texto. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Allí podemos ver todo el texto, el Señor Jesús hablando, no de la oración, sino acerca de cómo se debe perdonar al hermano. Entonces es necesario entender en su contexto, y nuestro hermano Alessandro nos va a estar dando también unas acotaciones en cuanto al texto para ver una correcta interpretación de este párrafo. Correcto. También podemos acotar, querido hermano Magdiel, que en la Reina Valera hace esta traducción. Dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Permítanme leer la versión textual. Dice así, en este versículo propiamente, ya leímos todo el contexto, quiero leer propiamente 18, dice así: de cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. ¿Por qué esta traducción así textual?
me coloca estas palabras en lugar de las que tenía la versión Reina Valera. Hay una mala traducción en este texto en nuestra amada Biblia, en nuestra versión Reina Valera. Obviamente ha sido corregida en la Reina Valera contemporánea, ha sido corregida también aquí en la Biblia textual y en muchas otras versiones. Pero como estamos muy acostumbrados a la versión Reina Valera 1960, ya hemos leído este texto infinidad de veces y mucha gente se lo ha aprendido de esta manera, y aparte de eso, como aunado a esto, se le ha dado la interpretación justamente de que puedes atar lo que te dé la gana y será atado en el cielo, puedes desatar lo que te dé la gana y será desatado en el cielo. Ya justamente se ha malinterpretado hasta el colmo este versículo. No es esto, hermanos, lo que quiere decir este texto. Ya vimos que está hablando acerca del perdón. Aparte de ello, cuando dice ya habrá sido, da idea claramente, y eso compagina, armoniza con el resto de la Escritura, que es el cielo que gobierna la tierra y no al revés. Hermanos, no podemos pretender que si nosotros atamos, para utilizar comillas aquí, atamos algo en la tierra, el Señor tenga que atarlo en los cielos. Eso no es así. ¿Cómo va a ir la autoridad de la tierra al cielo? Es al revés, es del cielo a la tierra. Todo cuanto nosotros prohibamos aquí, en este contexto hablando acerca del perdón, cuanto liberemos o prohibamos aquí, habrá sido ya en el cielo hecho. Es distinto. ¿Por qué? Porque el perdón viene directamente, primero y principal, desde el cielo a nosotros. De esta manera nosotros podemos tranquilamente perdonar a otros. Nosotros podemos liberar el perdón y dárselo a otros. ¿Por qué? Porque ya desde el cielo ha sido delegado, ha sido enviado el perdón a nuestras vidas. Y nosotros pues no podemos saltarnos el contexto inmediato, no podemos saltarnos el contexto general, y tampoco podemos obviamente darnos cuenta que esto no está con respecto a la Escritura armonizando y tomarlo para aislarlo de paso, ¿no?, con el resto del resto de las Escrituras, y hacer nuestra propia interpretación de él y darle nuestra propia aplicación. Eso es desfigurar la Escritura, es no trazar correctamente, no segmentar correctamente la palabra de nuestro Señor. Así es. Bueno, como vemos todo el contexto hablando de cómo se debe perdonar al hermano, ya para unas palabras con respecto a este versículo para finalizar, porque ya nos quedan unos 5 minutos, 4 minutos para terminar el programa. Y viendo como dice el texto acerca de cómo se debe perdonar al hermano, es precisamente lo que está hablando. Si tenemos un problema con un hermano, debemos ir a él. Y si él no atiende a nuestro llamado, debemos buscar 2 o 3 testigos. Si no, vamos a la iglesia. Y si no oyera la iglesia, dice, tenle por gentil o publicano. Por tanto, ahí viene lo que es: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis será desatado en el cielo. Hay una interpretación en cuanto a eso. Hay una versión que me gusta mucho, como lo dice: por tanto, todo lo que juzguen aquí en la tierra será juzgado en el cielo, y a quien perdonen aquí en la tierra también será perdonado en el cielo, que es la palabra de Dios para todo. Y Jesucristo, cuando hablaba esto, era un término muy común en ese tiempo, atar y desatar. ¿En cuanto a qué? Cuando una persona ataba, estaba haciendo referencia a hacer un juicio o a juzgar, y cuando desataba, era una persona que perdonaba o se le quitaba como ese juicio. Era un término muy, muy común utilizado en el Sanedrín, en el concilio. Entonces las personas que tenían algún problema allí los juzgaban, y entonces los ponían como en una cierta disciplina. Entonces cuando Jesucristo les dice de la siguiente manera, Él le está diciendo: si su hermano no quiere atender a nadie, o sea, ni a la iglesia, ni a los testigos, ni a ti mismo, entonces la iglesia tiene ese derecho para juzgar. ¿Y de qué manera lo juzgamos? Bueno, el versículo 17 lo dice: si no los oyeres, tenle por gentil o publicano. Ese es un juicio que se está ejerciendo. Se está teniendo como un gentil, como un publicano. Sin embargo, también se puede, si la persona entiende y se reconcilia, puede ser perdonado en ese contexto. Así es. Y entonces en ese contexto, obviamente, es donde dice ya habrá sido prohibido o juzgado, porque es desde el cielo que nos da la autoridad, vamos a decirlo así, por la Escritura,
de que esta persona, si no se somete a la escritura, a la autoridad de ella, dicha por ti con otros testigos y dicha por ti con unos testigos y la iglesia, entonces obviamente ya la escritura da la sentencia y por eso ya habrá sido juzgado en el cielo, ya habrá sido prohibido, ya habrá sido atado en el cielo. De esta manera habría quedado atado también en la tierra. Y en el caso contrario, que la persona reconociera, habrá sido perdonado. Por eso el apóstol Pedro le dice: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le dice: bueno, hasta 7, ¿no? Hasta 70 veces 7. Y allí culmina el apóstol Pedro entendiendo que se está hablando acerca del perdón, y entonces nosotros a veces le damos un mal uso a la palabra. Lamentablemente ya hemos llegado al final del programa por esta mañana. Esperamos la próxima semana continuar hablando acerca de este tema que es muy importante. En su segunda parte vamos a tomar una segunda parte para seguir tomando algunos ejemplos de mala interpretación en cuanto a la escritura. Debemos presentarnos ante Dios como obreros aprobados y usar bien, manejar con precisión y cortar rectamente la palabra de verdad. Esto fue Reforma, de regreso a la Escritura. Bendiciones.